Hola chicas, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de proteínas, específicamente con la clasificación de las proteínas de acuerdo a la estructura que llegan a tener. Bien, ya vimos en clases pasadas acerca de la clasificación de acuerdo al tipo de aminoácido que tienen las proteínas, también la clasificación de acuerdo a la cantidad de aminoácidos, pero también existe una clasificación de acuerdo a su estructura. Bien, y la primera clasificación, o de manera general, la clasificación de las proteínas de acuerdo a su estructura es primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Bien, la primaria es la forma más básica de las proteínas de acuerdo a su estructura. Bien, porque en este tipo de estructura pues encontramos una secuencia de aminoácidos en cadena solamente. Bien, y esta cadena pues está formada por, recordemos, más de 30 aminoácidos o 30 aminoácidos y se encuentra de manera lineal. Bien, esa es una de las características, se encuentra de manera lineal. Bien, en esa estructura recordemos que los aminoácidos están unidos con enlaces peptídicos. Bien, recordemos, para que se una un aminoácido con otro, tiene que formar enlace peptídico. Bien, por lo tanto, bien, en esa estructura primaria vamos a encontrar enlaces peptídicos. Bien, de esta manera uniendo cada uno de los aminoácidos. También recordando un poco, el enlace peptídico se realiza a través de la unión del grupo ácido carboxílico y el grupo amino de otro aminoácido. Bien, entonces unimos mediante el ácido carboxílico y el grupo amino. Eso claramente, sus grupos son de diferentes aminoácidos. Bien, y pues esa cadena es lineal, chicas. Nada más cuenta con enlaces peptídicos. Bien, claramente pues el hecho de tener diferentes aminoácidos, el orden de los aminoácidos, por ejemplo, mencionábamos el día de ayer que, por ejemplo, había tipos de proteínas que tenían solamente un tipo de aminoácido, había unos, por ejemplo, como el de la imagen, que tenían diferentes aminoácidos. Bien, podemos tener esas dos versiones. Pero la característica principal de esta estructura es que es una estructura lineal, chicas. Bien, es una estructura lineal solamente unida a través de un enlace peptídico. Bien, la siguiente estructura de las proteínas es la estructura secundaria. Bien, a diferencia de la estructura primaria, en esta estructura secundaria ya contamos con mayor número de enlaces. Bien, por ejemplo, contamos con nuestra cadena polipeptídica, bien, con nuestra cadena de aminoácidos unidos, pero debido a la presencia del puente hidrógeno, que es otro tipo de enlace, bien, que se produce por la interacción entre hidrógenos y hidrógenos, bien, sobre todo estas interacciones o estos enlaces que se producen en esta estructura secundaria se deben a pues esos grupos o esas cadenas laterales que tienen los aminoácidos. Bien, recordemos que cada aminoácido tiene una cadena lateral. Bien, y esas cadenas laterales, de acuerdo a la complejidad que tenga la estructura, pueden formar otros enlaces. Bien, pero esos enlaces, aparte del enlace peptídico, se forman a través de las interacciones que se producen con esas cadenas laterales. Bien. Entonces, en la estructura secundaria, aparte de tener nuestro enlace peptídico, es decir, tenemos unidos nuestros aminoácidos a través del enlace peptídico, bien, tenemos puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno van a dar una estructura en específica.
Bien, esa estructura específica va en esta secuencia o en esta estructura secundaria, van a proporcionar la estructura alfa hélice y beta plegada, ¿bien? Que son las que tenemos aquí. Bien, alfa hélice es un tipo de estructura que se forma, bien, como una espiral. Bien, es decir, que se van a comenzar a generar estas interacciones de tal manera que van a ir formando una espiral. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos un aminoácido, ¿bien? De este lado tenemos la unión de este aminoácido con otro aminoácido. Y luego aquí tenemos un aminoácido y así sucesivamente, ¿bien? Pero va dando vueltas como una espiral, ¿bien? Y esta forma de espiral se debe a que se están formando puentes de hidrógeno, ¿bien? Ojo, aquí los puentes de hidrógeno se pueden formar entre hidrógeno a hidrógeno, entre hidrógeno y oxígeno, no necesariamente tienen que ser los dos hidrógenos, también puede ser en este caso nitrógeno con hidrógeno, etcétera. Bien. Y por ejemplo, entre la cadena lateral, bien, de esos aminoácidos van a estar formando esos enlaces. Bien, inclusive, por ejemplo, estos enlaces puentes de hidrógeno se pueden formar, por ejemplo, con hidrógenos que estén libres en las estructuras, porque, por ejemplo, en esta imagen, bien, que vemos a la derecha, bien, de esta forma alfa hélice que está como espiral, están formando enlaces con el hidrógeno del grupo amino de un aminoácido, bien, y el oxígeno, bien, que está en el grupo funcional de otro aminoácido, bien. Entonces puede ser entre los grupos funcionales que estén en la estructura o también pueden ser en esta parte de la cadena lateral, bien. Y bueno, esta forma de hélice, recordemos que se llama, o en espiral, bien, se le conoce como hélice alfa o alfa hélice también. La otra forma, que es la beta plegada, bien, que es la imagen que observamos aquí en la parte de abajo de la imagen, son varias secuencias de aminoácidos, bien. Es decir, son dos cadenas, bien, no es solo una. Por ejemplo, en el caso de la alfa hélice, es solo una cadena de aminoácidos que están formando puentes de hidrógeno y dan esa forma espiral. Pero en el caso de la beta plegada, por ejemplo, van formando una estructura que asemejan, bien, como una hoja doblada, bien. Por ejemplo, imaginemos que esa estructura, bien, o bueno, imaginemos que nosotros doblamos, bien, una hoja. Por ejemplo, cuando hacemos un abaniquito, ¿no? Que tenemos mucho calor, bien, o como decimos, pues estamos a una alta temperatura, ¿verdad? Y tenemos la sensación de calor, bien. Entonces, cuando doblamos o hacemos los dobleces para hacer ese abaniquito, bien, se hacen como que una forma de zigzag, bien, o queda como una forma de zigzag, bien. Quedan unas puntas, bien, y luego otra punta, y luego otra punta y otra punta, bien. Entonces, esa forma, bien, de doblez que tienen esa hoja, bien, cuando la doblamos para hacer el abaniquito, bien, es la misma forma que adapta esa estructura, bien, es la misma forma, ¿ok? Entonces, esas formas se adaptan, bien. ¿Y por qué se adapta de esa manera? Bien, debido a los puentes de hidrógeno que se están formando entre cadena y cadena, bien. Aquí en la parte de esa estructura vemos como dos secuencias de aminoácidos, bien,
Y la primera secuencia de aminoácidos va a estar formando enlaces puentes de hidrógeno con la otra secuencia. Bien, y de esta manera va a hacer que se vaya formando esa estructura como de hoja doblada. Bien, entonces los enlaces que están dando esa estructura o esa característica como de hoja doblada son esos puentes de hidrógeno. Bien, naturalmente estarían como en forma plana, como que bien como la hoja nada más. Pero con esos puentes de hidrógeno van adaptando pues esa estructura, bien como de hoja doblada. Bien, como esa estructura que se forma, o esa forma que toma la hoja cuando nosotros la doblamos, bien, para formar este abaniquito. Bien, ahora, esas son las dos formas base que pueden tener estas estructuras secundarias. Bien, y recordando, recapitulando un poquito, chicos, esta secuencia o esta estructura, perdón, secundaria, bien, va a contar con dos tipos de enlaces, que son el enlace puente de hidrógeno y el enlace base que tienen todas las secuencias de aminoácidos, que sería el enlace peptídico. Bien, entonces, a diferencia o comparando con la estructura primaria, se une o tenemos un enlace más, que sería el puente de hidrógeno, bien, que va a dar esta característica como de hoja doblada, que sería en este caso la beta plegada o la amina plegada, bien, o la estructura como de hélice, bien, que en este caso se conoce como alfa hélice, bien, y pues de esa estructura secundaria se pueden derivar, o de esas estructuras que les acabo de mencionar, que es la alfa hélice y la beta plegada, se pueden derivar esas estructuras, ¿bien? De acuerdo al orden en el que se encuentran dichas estructuras. Por ejemplo, tenemos 5 estructuras que se pueden formar. Tenemos la alfa-alfa, que básicamente son dos estructuras en forma de alfa hélice unidas por una pequeña línea de aminoácidos que se encuentran de forma lineal. Bien, y se les conoce como alfa-alfa porque solamente cuentan con estructuras alfa hélice. Bien, por acá en la esquina superior derecha tenemos otra estructura que es la beta alfa beta. Bien, comenzamos con una estructura en beta, beta plegada. Tenemos una continuación en alfa hélice, y terminamos con una estructura beta plegada. En la parte central de la diapositiva podemos observar otra estructura que está formada solamente por estructuras beta plegada. Bien, y derivado a la forma que tiene, bien, esta proteína, bien, se le conoce como serpenteo. Bien, si observamos, tiene así como que figura de una serpiente. Bien, por lo tanto, recibe el nombre de serpenteo beta. Bien, y tenemos la estructura beta y luego una continuación lineal, otra estructura beta, una estructura lineal y así sucesivamente, hasta formar pues esta estructura como que de serpiente. Por otra parte tenemos acá el tonel o barril beta. Bien, ese también está formado por solamente estructuras beta plegada. Bien, solamente que la unión de esas betas plegadas forman como un pequeño barril. Bien, una estructura cilíndrica. Bien, que va rodeando y tiene una parte central como que vacía. Bien, como un barrilito. Bien, entonces esa estructura se cierra, bien, y se unen las proteínas en los extremos, bien. Y por último, de las estructuras secundarias tenemos la llave griega.
bien, que básicamente forma una estructura griega muy conocida, bien, debido a que tiene varias estructuras beta plegada, solamente que no se encuentran unidas sucesivamente, sino que, por ejemplo, la primera estructura beta se une a la estructura, a la tercera estructura, después se une a la tercera, bueno, se une a la cuarta, perdón, después esta se une a la tercera, después a la segunda y por último a la quinta. Bien, y por esa estructura que forma esta unión se le conoce como llave griega. Bien, porque tiene una estructura similar a un símbolo griego. Por consiguiente, chicas, tenemos la estructura, chicos, perdón, y yo, perdón, Román. Tenemos la clasificación o la estructura terciaria. Bien, en este caso la estructura terciaria pues ya cuenta con varias estructuras secundarias, bien, pero con ciertas modificaciones. Bien, pueden estar en pliego, rizados, es decir, con estructuras beta, digo, con estructuras alfa hélice, perdón, y con estructuras beta. Bien, básicamente en esta estructura terciaria se unen las estructuras secundarias. Bien, y se genera una combinación de estas para formar la estructura terciaria. Bien, entonces, digamos, es la forma más compleja o la siguiente de la estructura secundaria y va siendo varias uniones de esas estructuras secundarias. Bien, solamente que en este caso esas estructuras terciarias cuentan con muchísimos más enlaces, chicos. Bien, recordando, recapitulando, mencionábamos que las estructuras primarias solamente tenían enlaces peptídicos. Las estructuras secundarias tenían peptídico, enlace peptídico y enlace puente hidrógeno. Y en el caso de las terciarias, añadimos otros enlaces, que sería el puente disulfuro o el enlace disulfuro. También tenemos interacciones hidrofóbicas y tenemos también uniones iónicas. Bien, y claro, tenemos puentes de hidrógeno, porque recordando, esta estructura terciaria es un conjunto de estructuras secundarias que la conforman. Bien, entonces se añaden más enlaces debido a que si aumenta la complejidad de la proteína, bien, tienen que aumentar la cantidad de enlaces que se pueden formar. Y de hecho, o derivado de los grupos funcionales que tienen, derivada de las cadenas laterales que tienen, bien, y de la complejidad de la proteína, claramente debe de tener muchísimos más enlaces. ¿Por qué? Para darle más estabilidad. Bien, entre más compleja es una proteína, necesita mayor estabilidad. Bien, y como tenemos muchos grupos libres, bien, en esas cadenas laterales, bien, también hay partes de los grupos funcionales que quedan por ahí libres, bien, como el hidrógeno del grupo amino, que queda por ahí. También, por ejemplo, el oxígeno que tiene el ácido carboxílico que pueden formar enlaces. Bien. Y las cadenas laterales que también son bastante reactivas, es decir, tienden a formar enlaces. Bien. También, muchachos, esto se deriva a que muchas estructuras, bien, o muchas partes de las proteínas, bien, no pueden generar interacciones con otros, por ejemplo, supongamos que esa proteína está en un sistema, bien, donde hay agua. Y recordemos, hay partes o secciones o cadenas laterales de ciertos aminoácidos que son hidrofóbicos, es
se me fue la palabra, perdón, son hidrofóbicos. Entonces, al ser hidrofóbicos, bien, puede generar, pues no puede generar interacción con ciertas sustancias, bien, por ejemplo, el agua. Entonces, si está en un sistema donde hay agua, estas partes que son hidrofóbicas van a tener que formar enlaces para protegerse. Bien, para protegerse y para generar mayor estabilidad. Bien. Observando ya más a detalle, bien, esas interacciones y la estructura de manera general, una estructura terciaria, aquí tenemos un ejemplo en esta imagen. En esta imagen podemos observar que, por ejemplo, tenemos varias estructuras alfa hélice. Bien, tenemos 3. Y por aquí, por ejemplo, de esta alfa hélice en la parte superior, bien, creo que no aparece el puntero, chicos, perdón, pero, por ejemplo, en la parte superior tenemos una estructura alfa hélice y después por aquí tenemos una pequeña cadena de aminoácidos y tenemos una beta plegada. Bien, tenemos la unión, bien, como una pequeña cadena de aminoácidos y después más beta plegada y después se deslinda a otra alfa hélice y luego de esa alfa hélice otra alfa hélice. Bien, observando bien la imagen, por ejemplo, tenemos por acá en la parte intermedia de las alfa hélice, tenemos interacciones hidrofóbicas. Bien, recordando un poquito lo del parcial pasado, bien, mencionábamos que la parte de las cadenas que están formadas por solamente carbonos e hidrógenos, bien, cuentan con una carga positiva, bien, y esa parte es una parte hidrofóbica debido a esta carga, bien. Entonces, al tener esta sección hidrofóbica, por ejemplo, si hay otras cadenas laterales que están con las mismas características de que son hidrofóbicas, bien, aunque sea otra cadena y que esté por ahí cercana a esta cadena lateral, bien, van a buscar unirse, bien, para estar en estabilidad, bien. Y esa interacción entre moléculas de igual carga y que son hidrofóbicas se les conoce como interacciones hidrofóbicas. Bien. Y generalmente ocurre con estas cadenas laterales que están formadas, son cadenas, básicamente cadenas hidrocarbonadas, bien, que buscan la estabilidad. ¿Y cómo lo hacen? Buscando cadenas que sean similares. Bien, también por ahí tenemos la unión iónica. Bien, en la imagen. La unión iónica, chicos, se forma con aquellas estructuras que tienen cargas diferentes. Bien, una una parte va a tener una carga positiva y otra parte va a tener una carga negativa. Bien, y con ello van a generar una interacción. Recuerden que por los opuestos se atraen. Bien, y esa es una de las características de los enlaces iónicos. Bien, son grupos, son moléculas que cuentan con cargas negativas y van a tender a formar enlaces. Bien, o a unirse. Bien, entonces esas son las interacciones iónicas. Los puentes de hidrógeno, como les comentaba ahorita, se pueden generar entre hidrógeno, tiene que haber una molécula de hidrógeno, un átomo de hidrógeno, perdón, un átomo de hidrógeno y debe de haber por ahí disponible nitrógeno, también se puede unir con oxígeno, con otro hidrógeno, bien, y esa interacción entre hidrógeno y otro elemento se le conoce como puente de hidrógeno.
Bien, de hecho, de los tipos de enlaces que estamos mencionando aquí, los puentes de hidrógeno son los enlaces más débiles. Bien, entonces, por ejemplo, si llegara a suceder un proceso de desnaturalización, por lo general, los primeros enlaces que se pierden son estos puentes de hidrógeno. Bien, y hay muchas cadenas laterales, muchos grupos funcionales con los cuales se pueden formar estos hidrógenos, porque es riquísimo, los aminoácidos son riquísimos en hidrógenos. Entonces pueden formar enlaces puentes de hidrógeno, muchísimos. Bien, y también por acá en la estructura tenemos la unión disulfuro o el enlace disulfuro. Bien, recordando un poquito lo que mencionábamos anteriormente hace 2 clases. Bien, los enlaces disulfuro son aquellos enlaces que se producen con el grupo tiol. Bien, entonces para que ocurra tienen que tener grupo tiol los dos aminoácidos que van a formar este enlace. Bien, y este grupo tiol se encuentra en la cadena lateral. Bien, este enlace también, chicos, tiene la característica que se forma con un aminoácido llamado cisteína. Bien, esa cisteína dentro de su cadena lateral cuenta con este grupo. Bien, con este grupo tiol. Bien, entonces generalmente es como que cisteína con cisteína. Bien, que forman este enlace y se refleja como la unión entre un azufre, que es la S, con un azufre. Bien, ahora chicos, recapitulando en esto, bien, los tipos de enlace, bueno, para denotar la diferencia entre estas estructuras es que aparte de los enlaces que ya cuentan las estructuras pasadas, que eran en enlace peptídico, en la estructura primaria, y en la secundaria contaba con enlace peptídico y puente de hidrógeno, en este tipo de estructura, que es la terciaria, se une o tenemos mayor cantidad de enlaces que serían la unión disulfuro, el enlace iónico, interacciones hidrofóbicas, bien, y el puente de hidrógeno que ya estaba presente en la estructura secundaria, bien, y también en el enlace peptídico, bien. Y por acá, pues tenemos la estructura cuaternaria, que es la estructura más compleja de las proteínas, bien. En este caso, muchachos, esa estructura cuaternaria está formada por estructuras terciarias. Bien, es decir, observando, regresando un poquito, la estructura cuaternaria está formada por varias estructuras como las que vemos aquí en la imagen. Bien, son un conjunto de esas estructuras complejas con muchos enlaces. Bien, pero es un conjunto, es como que varias estructuras terciarias. Bien, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, observando los colores, bien, tenemos 4 estructuras terciarias que están formando a esta estructura cuaternaria. Bien, que bueno, en la imagen asemeja a la hemoglobina, la famosa hemoglobina que hemos hablado o comentado mucho en clase. Bien, esa es la proteína que representa esta imagen. Bien, entonces, esta proteína cuaternaria va a tener, va a tener dentro de su estructura estructuras, vaya la redundancia, estructuras terciarias unidas formando a la cuaternaria para formar la estructura cuaternaria. Y a esta estructura tan compleja se le conoce como protómero. Bien, se les conoce como protómero. Y bueno, chicos, con esto finalizaríamos, perdón, la clase de hoy. Bien, la actividad que van a realizar, chicos, es ver este video y al finalizar, bien, van a
a hacer anotaciones de las partes más importantes de este video, bien, lo cual voy a revisar en clase, bien, y bueno, va a ser como revisión de clase, bien, y también es importante que tengan esas anotaciones porque vamos a hacer una pequeñita actividad como para repasar esta información, bien, y claro, no olviden tener sus dudas como que a la mano para resolverlas. Bien, nos vemos el día jueves. Que tengan bonito día.